Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud es Armonía. El día de hoy tenemos un gran invitado que nos acompañará de un tema muy importante, pero antes de presentarlos, vamos a presentar a quien me acompaña, mi compañera, maestra y gran amiga, la maestra Viviana Tapia. Muy buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muy buenas tardes. Estoy muy contenta con el invitado de hoy y también con el tema que vamos a tratar, que es muy interesante. Así es, y vamos a saludar a nuestro invitado el día de hoy, a don Efraín Echeverri. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Saludos, saludos Chile, saludos a ustedes dos. Gracias por la deferencia de invitarme. Gracias de nuevo. Muchas gracias a usted por darse un tiempo para poder estar aquí en nuestro programa Salud es Armonía. Pero antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a ver la presentación del invitado el día de hoy, el psicoanalista Efraín Echeverri, para que lo conozcan un poquito más, quienes nos ven por primera vez y también a nuestros seguidores. Así que vamos y volvemos enseguida con la presentación. Él es el psicoanalista Efraín Echeverri, es psicoanalista y hipnoterapeuta colombiano, es reconocido internacionalmente por leer el aura de las personas, haber hipnotizado y hecho regresiones a muchas estrellas famosas. Es uno de los recursos utilizados en su programa de licencia de Ana María Polo en su programa Caso Cerrado. También se desempeña como psicoanalista e hipnoterapeuta certificado por The National Guild of Hypnosis. Él tiene y fundó el instituto en San Juan de Aura Research en Puerto Rico hace más de 20 años y el tema que nos trae el día de hoy es hipnosis regresiva y vidas pasadas. Vamos a comenzar entonces de lleno con esta ronda de preguntas. Si bien la hipnosis es un estado mental o un grupo de actitudes que se generan a través de una disciplina llamada hipnotismo, usualmente se compone de una serie de instrucciones y de métodos de trabajo. Pero para conocer un poco más de fondo qué es la hipnosis regresiva y a mayor profundidad, queremos preguntarle qué es la hipnosis y qué diferencia hay entre la hipnosis regresiva y la hipnosis clínica. Bueno, mira, primero hay que hacer la salvedad de que la hipnosis es una inducción hecha o es una disciplina que puede trabajar con tu mente subconsciente, con el aparato sensorio, motor y emocional. Podemos entrar en esos recuerdos que hay en nuestra mente y poder sacar información que pueda ayudar a poder aliviar el sufrimiento que cada individuo tiene en su psiquis. Me refiero a sufrimiento porque muchas personas sufrimos de traumas, de miedos, de fobias, y esto se puede trabajar a nivel clínico y a nivel de regresión. En las dos pautas o en las dos disciplinas que es bajo hipnosis, es valioso porque se genera una curación fehaciente en ese paciente y en forma rápida. Hay personas que sufren con desorden de ansiedad, hay personas bipolares, maníacos depresivas, hay personas inclusive que escuchan voces, oyen ruidos, ven sombras y son mal diagnosticados esquizofrénicos, y la realidad es que con las técnicas de Spirit Releasement Therapy, que es otra técnica diferente, se puede ayudar a poder aliviar las enfermedades supuestas y emocionales, enfermedades mentales supuestas y alegadas enfermedades mentales, porque son emociones que limitan nuestra vida, nuestro crecimiento personal, nuestro recordar, porque no solo sale de esa información que es hermosa. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas, si nosotros vamos a una vida pasada, ahí estamos haciendo regresión. Si vamos a una vida del momento perinatal, ahí estamos haciendo regresión. Si vamos cuando tenías 15 años, ahí estamos haciendo regresión. Pero si estamos haciendo hipnosis clínica, ¿qué es hipnosis clínica? Es llevar al paciente bajo una sugestión profunda y darle un comando para que deje de fumar, para que baje de peso, para que pueda resolver una problemática que tiene en sus hábitos y poder ayudarlo. Las dos son valiosas como terapia, pero en la regresión se encuentran más herramientas para poder uno, por ejemplo, la persona que fuma 2, 3 cajetillas de cigarrillo, como la doctora Polo, que fumaba 2 cajetillas de cigarrillo diarias, y pudimos hacerle una regresión, inclusive fue de 6 horas, y ella pudo dejar por completo de fumar. ¿Qué significa? Que necesitamos más de una regresión para poder dejar de fumar. ¿Por qué? Porque las regresiones son de 1 hora, máximo de 2 horas, nunca de 6 horas. Entonces, la persona puede entrar
en su aparato sensorio-motor y reprogramar su subconsciente en tal forma de que se dé cuenta de que el cigarrillo está siendo nocivo. Y si lo llegamos a una vida anterior, en una vida anterior ya fumaba, porque venimos, todos los vicios se arrastran de vidas pasadas. Si la persona come con demasía, ya viene con problemas de hambre de otra existencia. Si la persona fuma cigarrillo en la vida anterior o en varias vidas anteriores, ya era fumador. Todo lo traemos para resolverlo en esta existencia. El que se da la oportunidad de resolver una problemática que hay en su interior con sus hábitos, está creciendo, está evolucionando, está dándose cuenta para qué vino a este plano y cuál es su misión en el mismo. Está retomando de que la ansiedad y las emociones tóxicas pueden ser parte de nuestro ser, pero no se pueden quedar estáticas en nuestro ser si no las trabajamos. Entonces, todo depende de cómo nosotros miremos esa diferenciación entre hipnosis clínica y regresiones. La realidad es que yo utilizo las dos continuamente, porque cuando estoy haciendo regresión, también trabajo con sugestión profunda, donde yo meto informaciones de PNL, de programación neurolingüística, y reprogramo totalmente ese disco duro que tiene el individuo y pongo, si es sobrepeso, pongo informaciones poshipnóticas que después la persona va a seguir en automático. No tomar sodas, dejar de comer azúcar, trabajar con el pan, trabajar con los lácteos, trabajar con el queso, trabajar la forma como se alimenta. Hay una reprogramación cognitiva y una reprogramación conductual, que es el efecto de esa información que metemos a esa persona en un trance. Pero tenemos que aprender a diferenciar que hay tres tipos de trance. Está el alfa, está el zeta o teta y está el delta. El delta, la persona supuesta y alegadamente está completamente bajo el control del hipnoterapeuta. Pero si el hipnoterapeuta fuera a tocarla o a violarla o ir en contra de su moral, la persona despierta de ipso facto. Entonces es muy difícil que usted vaya a violar o hacerle daño a una persona en hipnosis, porque la persona va a despertar. Ya han habido muchos casos clínicos al respecto y la persona tiene que orientarse muy bien antes de empezar con un terapeuta que sea certificado y que sea una persona como un buen recurso, que sea una persona que tenga empatía con el hipnoterapeuta, que por lo menos conozca el color de los ojos de la persona a la cual está ayudando. ¿Me comprendes? Sí, Entonces sí. ahí en eso estriba, que haya esa química entre el hipnólogo y el paciente. Y ahí uno puede entrar profundamente y sacar información valiosísima que no solo actúa la mente consciente, sino la mente subconsciente, la mente inconsciente. La persona puede ir a vidas pasadas, puede ir a otros estados de entropía en otras dimensiones cuando fue creado por Dios, puede empezar a trabajar con cada una de esas salidas de la casa paterna, que es la casa de donde habitamos, el único radiante que es Dios, y eso lo hemos aprendido en las terapias, donde entran otros seres de luz, como le pasó a Brian Weiss, como le pasa a Caicedo, como le pasa a Shakuntala Moody, la psiquiatra que escribió Remarkable Healings. Entonces, ¿cómo nos pasa? Aprendemos cuando la persona está en trance de que hay otros seres de luz que pueden entrar. Al mismo tiempo, las personas tienen que perder el miedo de que se van a quedar dormidos de por vida, porque eso no ocurre. Ok, Perfecto. muchas gracias. Es interesante también ver que, como dice usted, que los vicios se traen de vidas pasadas. ¿Qué opina usted, maestra Viviana? Bueno, sí, estaba escuchando con atención, es un tema que para mí es muy importante. Yo también hago hipnosis regresiva y quería preguntarle, Efraín, Dama. si cualquier persona es sujeto de regresión. La verdad no, porque no puedes hipnotizar a un niño con retardo mental. Mi hermanito es retardado mental, no lo puedo hipnotizar, porque no tiene una secuencia de enfoque que pueda dirigir la palabra que yo le estoy, los mensajes que le estoy dando. Un niño con autismo puede seguir un poquito más los lineamientos de lo que estamos haciendo y puede tener un poquito más de reprogramación a nivel cognitivo. Hay personas que toman mucho café, mucha cafeína. Son personas que el aparato sensorio-motor, la cafeína es un psicoactivo. Entonces el aparato sensorio-motor está prendido como si fuera un bombillo. Entonces las personas no pueden hacer esa sinapsis de pensamiento correctamente y no van donde se les dice. Otras personas que al no creer en lo que existe en vidas pasadas o ser un médico y no creer que existe esa información, también pueden bloquear las terapias. Pero la verdad es que muchas personas son candidatas a ser hipnotizadas. Perfecto, No todas, muchas, no todas. entiendo entonces que aquí hay un tema también de resistencia de la persona, ¿cierto? Muchas veces la persona pone resistencias a la regresión y por eso es que no es sujeto de regresión.
Sí, puede ser no ser sujeto de regresión en la primera instancia, y en la segunda instancia recomendamos lo que es la vitamina E, la niacina, que es B3 y miel de abeja, y la persona entra en una catarsis más profunda porque eso es como un somnífero natural. Entonces la persona se entrega. También tiene la formalidad de ser un placebo porque la persona se entrega a que ahora sí va a funcionar. O sea que la verdad es que las regresiones, yo llevo ya más de 35 años haciendo regresiones, creo que merezco entender un poquito del tema, y te digo de que hay personas difíciles de hipnotizar, pero no imposibles. Pero como esto no es un pulseo de que yo puedo más que el paciente, si es así, yo ni siquiera lo trato. Esto es como que no me puedes dominar, esto no es así. Yo no trato de dominar, tiene que haber un consenso entre el paciente y el hipnólogo para que pueda haber realmente una terapia que sea fructífera. Esto ya no es una cuestión de probar que la hipnosis es real o es un mito o es un estado circense. Es realmente una terapia clínica que se utiliza en la psicología y en la psiquiatría, y es una terapia que es extremadamente poderosa e invasiva y puede ayudar a generar unos cambios. La persona que la ataca es porque nunca se ha puesto a practicarla. ¿Me comprende? Hay muchas personas que atacan las terapias en diferentes tipos de enfermedades, porque la hipnosis puede ayudar desde la psoriasis, la fibromialgia, a problemas de asma crónico, problemas de piel como el vitiligo, problemas de piel como la psoriasis, la hipnosis clínica y las regresiones pueden ayudar a llevar al individuo cuando fumaba un tabaco negro y en esta vida es Marlboro o es Winston, pero es lo mismo, ¿me entiendes? Podemos entrar y reprogramar y llevar a la persona a una conciencia. ¿Por qué es tan asertiva para dejar de fumar o dejar de comer en exceso? Porque llevamos a la persona a un estado de conciencia alterado, donde la persona se confronta con sí mismo y se da cuenta que en una vida pasada tal vez murió de cáncer porque fumaba, pero le gustaba fumar. Al fumador le gusta fumar, disfruta fumando. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese programa que está ahí, que ellos están convencidos que el cigarrillo los calma y les quita la ansiedad. No es verdad, es algo que usted se ha metido en su cerebro y se lo ha creído. De la misma forma puede ser reprogramado o reestructurado o reaprendido. O sea que es vital entender esa forma. Perfecto, muy claro. Sí. Efraín, quería preguntarle si nos puede comentar un poquito cuáles son las fases de la hipnoterapia o más que nada de los procesos del trance para que la gente que nos ve pueda entender un poco mejor Mira, esta terapia. la cuestión es sencilla. La persona llega a nuestra oficina consultorio, hay una camilla donde la persona se recuesta, se le pone una música para que puedan entrar a un nivel alfa. Un nivel alfa es un nivel de relajación, es el estado en el cual uno medita. Cuando uno está meditando, uno está en ese nivel alfa, no está dormido, está simplemente en silencio. Ya el estado de vigilia, el beta, es el estado de vigilia, cuando uno está despierto manejando su carro y llega a su casa y dice, uy, ¿cómo llegué? Aunque es un estado beta, es un estado de hipnosis al mismo tiempo, porque usted no sabe cómo llegó a su casa en forma automática manejando su carro. El estado teta es un estado más profundo, es el estado del ensueño, donde usted está ingresando a su aparato sensorio-motor, sabe que Efraín o que el hipnólogo, el hipnoterapeuta está ahí con usted haciéndole una terapia, pero usted ya siente una profunda pesadez y un profundo sueño, aunque usted esté consciente. El estado delta es ya una hipnosis profunda. La persona, el aparato sensorio-motor o el subconsciente está a despensas de la información que le meta el hipnólogo, la programación que le ponga el hipnólogo al su cerebro. Tenemos que hacer la salvedad de que la autoestima puede ser subida a través de hipnosis. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la visualización creativa y el PNL para poder informar, meter información en ese cerebro de lo que nosotros queremos o lo que el paciente desea conseguir. Muchas veces los pacientes se frustran porque no entran en un trance, pero muchas veces hay una hipnosis teta, que es la hipnosis ericksoniana, que puede ser tan terapéutica como la delta. ¿Me entiendes?
puede ser tan Ajá. terapéutica como la delta si la persona se entrega al proceso sin decir, no estoy no estoy en trance, esto no es real, me lo estoy imaginando. Si vemos la ingeniería del cerebro, es la imaginación, y nosotros curamos a través de la imaginación. Inclusive en las técnicas de Spirit Releasement Therapy, que es una desobsesión energética, hay energías adheridas a las auras de los individuos. ¿A qué me refiero a esto? A unas instrucciones astrales. Eso es algo totalmente diferente, se hace bajo hipnosis, no tiene que ver con el folclore de los pueblos, de los espíritus ni nada, sino llamémoslos energías, energías de baja frecuencia o energías estancadas. En eso pueden caer espíritus de familiares, pueden caer energías que están obsesionadas con el individuo, pueden caer personas que se nutren de que usted use drogas, de que usted use alcohol, de que usted sea promiscuo y se nutren de eso. Como ya no tienen un cuerpo físico per se, los espíritus que se están adheriendo a usted sí tienen control de su aparato sensorio motor, poniendo pensamientos, controlando las emociones, porque estas energías comen emociones. De ahí sale el libro, mi libro que se llama Terapias del Tiempo, y ahí sale el libro de la doctora Shakuntala Moody, la psiquiatra que vive en Washington, que ahí se descubre realmente que hay espíritus que se pueden adherir al aura y usted está haciendo una hipnosis y no se da cuenta que se le está haciendo a un muerto o a un espíritu que perteneció a su familia o que usted tal vez ni conoce. Entonces, por eso, lo primero que se debe hacer para desobsesionar el campo energético es el Spirit Releasement Therapy, y de ahí va a ir avanzando con la regresión, ya sea clínica o ya sea regresión a vidas pasadas o a momentos perinatales o a momentos de dolor y sufrimiento. Eso es básicamente lo que la gente tiene que entender de eso. Claro, uno se pregunta, pues entonces yo tengo un espíritu apegado. Claro, lo posicionamos como si fuera algo fantasmagórico o algo así. Pensémoslo como si fuera energías. Pensémoslo, ¿por qué razón no he podido yo avanzar en mi vida? ¿Por qué razón tan difícil se me hacen las cosas y a otra persona más fácil? Pensémoslo, ¿por qué razón sufro de dolores crónicos que nadie me ha quitado? Y resulta que en una vida pasada por ahí fui apuñaleado, por ahí me balearon, por ahí ocurrió algún episodio que tengo que sanar. Nosotros le llamamos improntas. Improntas son lastres emocionales de dolor y sufrimiento. Esos lastres emocionales nos pueden coaccionar nuestra psiquis y empezar nosotros a sentir cómo el espíritu murió en una vida pasada, el que está ahí. A mí me ha pasado que estoy haciendo terapia y cuando me doy cuenta, bueno, miremos cuando usted se eleva, me dice, no, yo no me elevo, yo todavía estoy en este cuerpo, estoy parasitando este cuerpo. Y eso existe, la psiquiatría va a despertar a eso, ya hay psiquiatras hablando del tema, escribiendo del tema, no podemos tapar el sol con un dedo, existen las energías espirituales, ustedes que son especialistas en Reiki, que saben muy bien imponer las manos, saben muy bien que están recogiendo muchas veces dolores que no son suyos, recogiendo energías que no son suyas y que nos toca transmutarlas. Eso es lo que la gente no entiende de estos trabajos, que nosotros somos transmutadores o servidores de la luz, porque trabajamos para ayudar. Para lo que nadie ha resuelto, nosotros lo estamos resolviendo. Como ustedes con el Reiki, al cual yo admiro grandemente y me encanta sobremanera, sé y creo fielmente de que el poder del amor y la misericordia y la compasión a través de nuestras manos se manifiestan otros seres en otros estados de entropía y que nos pueden ayudar a curar dolores como a mí me ha pasado. Así es. Efraín, hablando de improntas, que estaba justamente comentando recién, y estando bajo hipnosis, podemos recordar eventos del pasado, ¿cierto? Que hemos olvidado, que estaban reprimidos, que eran disociados, que estaban ocultos en el inconsciente, muchas veces porque son dolorosos. Y mi pregunta ¿es terapéutico recordar estos eventos dolorosos? Mira, yo creo, cuando yo termino de hacer mis terapias, yo borro la película. Yo digo, no te vas a acordar absolutamente nada, ya trabajé con tu subconsciente y borro. Porque no todas las mentes son iguales, algunas son mucho más sensibles y otras no. No quiere decir que se vaya a enfermar el paciente porque lo que estás es sacándole su basura interior, sus emociones tóxicas, sus dramas de control. Estás ayudándole a que sane esa vida pasada completa donde fue un asesino, donde fue una prostituta, donde fue una persona que violaba niños. Me ha pasado a mí continuamente con mis pacientes que son padres de familia normales, aparentemente, pero me dicen, mira, no puedo controlar mi pensamiento, quiero violar a mi niño de 9 años y asesinar a mi niña de 12. Entonces, imagínate lo traumático para un ser humano que supuestamente, alegadamente es bueno y que le estén llegando esos pensamientos. Cuando uno entra en el subconsciente, esa persona fue una persona asesina en otra vida. No es quién
fui, sino quién soy, lo que hoy es valioso actualmente. Saber que uno tiene la capacidad de tomar decisiones, de hacer lo correcto y que ninguna energía, ni impronta o vida pasada tiene la injerencia en nuestra mente totalmente para no coaccionar nuestra vida y volvernos asesinos o volvernos sociópatas o volvernos inclusive locos, dementes. Ahora nosotros, cuando aprendemos a controlar nuestra mente y trabajamos desde la compasión, nuestra mente puede generar unos cambios grandísimos. La mente tiene un poder descomunal. Yo he visto milagros inmensos a través de la mente y desde luego creo fielmente en que existen otros seres dimensionales que nos están ayudando a que esta información se dé, porque son los más interesados a que la verdad salga al mundo, ¿no? Que hay otras técnicas, hay pensamientos suicidas en muchos pacientes. La depresión ya no es una enfermedad, sino una pandemia. Cuando entras, inclusive me pasó con mi hijo, pueden ver en YouTube una hipnosis de un niño de 16 años con pensamientos suicidas que lo había intentado una vez y yo me di cuenta a los 21 y era mi hijo. Cuando me doy cuenta, le hago una terapia que la pusimos en YouTube, Michael, y me di cuenta de que en una vida pasada se había tirado de un puente y que tenía. Así puede continuar, que se había cortado la Gracias. comunicación. La hipnosis de mi hijo Michael es muy interesante porque él era un niño agresivo, pasivo, desde muy niño, muy tímido. Le hicieron bullying en la escuela, como se da mucho en los colegios. Aquí en Puerto Rico el bullying es bastante fuerte. Sin embargo, al ser yo terapeuta, me descuidé realmente en mi hijo. Me vine a dar cuenta a los 20 años cuando la mamá me dijo que el niño estaba deprimido y que había intentado tirarse del cuarto piso de la casa. Entonces empecé a darle terapia y encontré una cantidad de cosas interesantísimas en la vida pasada. La esposa de él es la vecina en mi casa, una niña jovencita de 16 años, se enamoran ellos y todavía siguen casados. Ella tiene 28 años y ya lleva 10 años de matrimonio y tiene 2 niñas. Pero fue un niño que en una vida pasada se suicidó porque vio que mataban a otra persona. En fin, la pueden ver en YouTube. Ahí en YouTube hay muy buena información, Efraín Echeverry en YouTube, ahí pueden bajar muchas decenas de regresiones, las cuales se pueden disfrutar, analizar y toda esa gente de Chile puede entender que es una herramienta extremadamente poderosa la hipnosis para un cambio por completo en nuestra psiquis y poder irnos más en automático a trabajar más con el arte, trabajar más con arrastrar de vidas pasadas idiomas, arrastrar de vidas, traer de vidas pasadas cosas positivas y no solo negativas, como me preguntaba la niña que me decía que si es saludable recordar cosas negativas. A nadie le gusta recordar que lo están asesinando 100 veces en diferentes formas, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno entra ahí, se da cuenta que la muerte no existe, que es simplemente cambiar una pijama y volver a nacer. ¿Hasta cuántas veces vamos a necesitar nacer y reencarnar en este plano? Eso lo decidimos nosotros con nuestros actos y comportamientos. Entonces, ¿cuál es la misión nuestra? Llevar a la gente a que pueda curar y sanar en las terapias cada una de esas problemáticas psicosomáticas, psicológicas que están adheridas a esa memoria supraconsciente y que no saben cómo sacarlas, ¿no? Porque si supiéramos ya lo hubiésemos hecho, ¿correcto? Correcto. Claro, efectivamente también es lo importante de, como dice, de que solamente cambiamos de pijama. Pero ahí vamos a ir a profundizar un poquito más dentro de la entrevista. Una consulta que le quería hacer, que siempre me he preguntado, ¿las personas hipnotizadas siempre dicen la verdad? No, no siempre. ¿Cómo se puede diferenciar si es que dice la verdad y no está diciendo la verdad o es algo que se lo están imaginando, por ejemplo? No, mira, hay personas que leen libros y muchos alegan ser la Virgen María o Hitler o Juana de Arco. Hay muchas personas que leen información y crean una fijación. Todo depende del hipnoterapeuta, qué es lo que está buscando. Como nosotros no estamos buscando una hipnosis forense para poder ayudar en un caso de corte, pues nosotros no le hacemos caso omiso a esa mentira porque simplemente que la persona está diciendo una mentira, pero no sabe que es una mentira. Cuando una persona puede decir una mentira en trance, la puede crear y la puede decir. Todo depende de cuán experto sea el hipnoterapeuta para descifrar si esa mentira es mentira o es verdad. Pero sí se puede mentir en hipnosis, sí se puede. Ok. Maestra Viviana. Sí, quería preguntarle sobre las regresiones. ¿Para qué sirven y si se puede sanar todo a través de una regresión o hay algunas cosas que no?
Mira, decirlo todo no sería egoísta e irresponsable de mi parte decir que se puede sanar todo. No, no se puede sanar todo. O sea, yo no puedo devolverle a un cuadrapléjico que se pare de nuevo cuando hay unas funciones neurológicas completamente dañadas. No, no puedo trabajar con un niño retardado mental y devolverle su salud mental. Es irresponsable ir a decir que voy a curar a una persona que tiene un cáncer. Sí puedo trabajar sobre las emociones tóxicas que provocaron ese odio y que ese odio provocó ese cáncer. Y puede ser que el paciente en remisión o el paciente que tiene metástasis se cura porque yo lo he visto, pero no ese es el caso. El caso no es venir aquí a crear falsas expectativas en nuestros pacientes simplemente por cobrarles una hipnosis o una consulta. No, debe ser uno muy responsable en la apreciación. Y hay pacientes que tienen altas expectativas de la regresión y como no pueden entrar en sus trances profundos, se desilusionan, ¿no? Porque hay pacientes que quieren resolver sus problemáticas, pero no pueden entrar en el trance profundo, entonces piensan que todo se lo está imaginando. Y resulta de que cuando estamos haciendo Spirit Releasement Therapy, pedimos que el individuo se imagine ciertas cosas, porque es a través de la imaginación y la visualización que la persona puede encontrar una curación. Perfecto. ¿Es posible? Es parte, porque si yo estoy haciendo una terapia con Spirit Releasement Therapy y estoy diciéndole al paciente, haga el favor e imagine, visualice y sienta una red de pescar pescados, pues la persona se está imaginando una red. Pero si yo le digo, observe si ve algo café, negro, gris, oscuro en su parte cervical, ahí yo no le estoy diciendo que se imagine algo, le estoy preguntando que observe qué se ve, para poder detectar y localizar dónde están estas energías espirituales. O sea que es muy complejo para los que llevamos mucho tiempo trabajando en hipnosis. Hay mucha controversia todavía en el tema con personas que hasta ahora están empezando a ser hipnoterapeutas y tienen otras filosofías y disciplinas, pero las energías espirituales son una realidad y se pueden presentar en las terapias. Perfecto. Efraín, una consulta para mí importante. Yo estoy hace muy poquito haciendo hipnosis y con su experiencia de 35 años, ¿es posible que una persona con esquizofrenia se pueda curar a través de una hipnosis? Mira, la cuestión es que los estudios dicen que no, que la persona, el esquizoide afectivo, el esquizofrénico, escucha voces, oye ruidos, ve sombras, disocia ideas y es disfuncional en litio y en carbamazepina en su cerebro. Pero yo me he encontrado con personas que escuchan voces porque tienen energías apegadas, ven sombras porque tienen energías apegadas, oyen ruidos porque los ruidos son provocados por esa instrucción astral. Entonces toca ponderar muy bien y dilucidar si el paciente realmente tiene una esquizofrenia y su cerebro está fragmentado o realmente es que el paciente tiene una capacidad más allá de lo físico y tiene tal vez grados de evidencia, clariaudiencia, paragnostia, y puede ser que esté trabajando algo que no sabe que tiene, ¿no? Me queda muy claro. Es lo mismo, el esquizofrénico escucha voces, oye ruidos, ve sombras, disocia ideas. El poseído escucha voces, oye ruidos, ve sombras, disocia ideas. Toca llegar a la disyuntiva de cuál de los dos pacientes, cuál es el diagnóstico, la prognosis que realmente asevera a ese paciente. Me queda muy claro. Efraín, ¿hay alguna diferencia entre traumas y cristalizaciones? Bueno, mira, la cuestión imagínate cuando una persona cristaliza algo, es como si se generara una fijación en un lastre emocional que se carga.
ocurre mucho en la parte sexual del individuo, comportamientos de masturbación obsesiva, comportamientos pedófilos, comportamientos, esos son cristalizaciones. Y entrar ahí hay otras fuerzas que están coaccionando para que esta cristalización se quede. Ya la impronta es un lastre emocional que se puede limpiar con un simple barrido o con un simple comando. Sí, un simple comando o información que estés poniendo en el subconsciente del paciente. Pero hay cristalizaciones muy fuertes que a veces es bien difícil lograr soltarlas, lograr abrirlas, romperlas. Correcto. Y con respecto a las regresiones o a las hipnosis de TBP, ¿es necesario creer en la reencarnación para someterse a este tipo de actividad, a este tipo de No, para terapias nada, de vidas para nada, pasadas? porque nuestro propósito no es convencer al paciente de que la reencarnación es una realidad. Nuestro propósito es ayudar al paciente en los síntomas que le aquejan, no generar una doctrina ni crear información nueva en su mente de nuestras creencias. Yo soy fielmente, pues, reconozco de que soy fiel creyente de la reencarnación, pero ¿cómo no lo voy a hacer si llevo tantos años viendo cosas? O sea que pero soy católico, pero al mismo tiempo soy budista. Entonces, yo trato de ser más sincretista y trabajar más en los planos físico, espiritual y emocional y mental y energético del individuo y no quedarme en un solo sitio, ¿no? De hecho, yo creo que la reencarnación es una realidad. Inclusive hemos hecho hipnosis a sacerdotes que han ido a vidas pasadas, pero ellos dicen, Efraín, muéstrame mi regreso, no me dicen muéstrame mi pasado. Entonces yo no voy a entrar en esa disyuntiva de tratar de probar algo que ya uno sabe que es real. No Claro, trato de tener la razón, trato de solucionar el problema del paciente. así es, muy bien. Efectivamente, uno no puede también llegar y colocar tampoco todo tipo de las creencias que tenga el terapeuta sobre el paciente. Maestra Viviana, ¿qué opinas tú? Sí, quiero preguntarle sobre los riesgos. ¿Hay algún riesgo en aumentar el trauma de alguien o hay personas que tienen miedo de no regresar, no volver de esta hipnosis, de esta regresión? ¿Hay pacientes más difíciles que otros? La verdad es que las indicaciones y contraindicaciones de la hipnosis son muy pocas. Ya hablemos de indicaciones, no tomar café, estar relajado para cuando vaya a su terapia, dedicarle tiempo y no que tiene que ir a recoger los niños o ir a la oficina porque entonces esos vienen siendo agravantes que no te dejan concentrarte. Pero la persona no se va a quedar en un viaje, porque cuando usted se duerme, a no ser de que muera de muerte súbita, no se queda en el viaje y eso no es muy común, digámoslo, ¿no? Gracias a Dios, nadie se me ha quedado en el sueño y cuando veo que se sube la presión, las visualizaciones que la persona tiene, ¿no? Siempre estoy pendiente de la presión arterial del individuo. Más que todo es por cuidado, sobre todo cuando son personas mayores, por cuidado, pero porque si estás viviendo un evento de una vida pasada, donde en esa existencia anterior eh, fuiste asesinado, pues la presión se sube un poquito. Entonces uno está trabajando sobre esa situación y uno trata de resolverlo lo más pronto posible, pero lo hacemos a través de color, sonido y vibración. ¿Por qué a través de color, sonido y vibración? Porque si yo te digo, dama, por favor, visualice una luz rosada y la luz rosada va a ser el poder de perdón, de usted perdonar a esa persona que la lastimó. Entonces la luz rosada hace el trabajo del perdón. Pero si fue una persona que la violó, usted no va a querer perdonarla, usted va a querer que lo metan preso y que haya justicia por lo que le hicieron. ¿Me comprende? Pero si usted trabaja desde el nivel del color, cada color tiene una virtud. El violeta transmuta, ustedes son especialistas en Reiki, en prana, el rosado es de perdón, el azul es de protección, el blanco también es de introspección, de poder llegar donde no se puede llegar. Entonces, cada uno de los colores hay unas virtudes especiales que nos pueden ayudar a poder generar unos cambios en nuestra psiquis y en nuestra conciencia. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que sí se puede trabajar en una impronta y que no hay tal riesgo de quedarse en el viaje de la hipnosis. No existe para mí. Me hace mucho sentido, además que tome los cuidados, los resguardos, dependiendo del tipo de paciente, ¿cierto? De la edad, de la enfermedad con Le la que pregunto, puede ir. el paciente llena un récord siempre de qué tipo
enfermedades padece para uno ser más responsable en lo que está haciendo. Muy bien. Correcto. Después de una sesión, ¿uno recuerda todo lo que ha pasado Algunas, o per necesariamente? algunas personas cuando entran a un estado de hipnosis ericksoniana o hipnosis teta recuerdan todo, pero en la hipnosis teta se da una curación. De ahí sale el teta healing. La palabra teta healing es realmente de una curación en estado teta, que la persona está consciente, pero las improntas están saliendo solas y se están transformando en luz. Perfecto. Y hay personas que se acuerdan. A mí me gusta que no se acuerden. A mí me gusta más el trance, es lo que más me caracteriza en ese sentido. Pero hay personas que no entran en el trance y están haciendo su terapia normal. Soy un poco fuerte en la terapia para comandar el cerebro y la gente lo entiende, no en el sentido de que los vaya a gritar o algo así, no, en ser fuerte en el comando de la palabra, para que la persona, si hay agregados espirituales, no empiecen a tener control de la terapia. Y nosotros podemos Claro. tener un éxito. Imagínate que vienes a una terapia y no solo viniste a una hipnosis, sino que sales con 10 o 20 espíritus menos de los que tenías apegados. O sea, la terapia es muy valiosa. En un futuro esto va a Así ser es. parte de lo que es la medicina del color, el sonido y la vibración. O sea que en un futuro las terapias de hipnosis bien hechas van a ayudar mucho a la humanidad a poder sanar muchas cosas, porque la verdad es que estamos sumidos en una ignorancia tan grande en los países nuestros y no nos damos cuenta de que hay herramientas para todo. Hay herramientas para todo. Así efectivamente, y como a través de la vibración que genera el color, que es también una energía solamente que llega al cuerpo de diferentes formas, puede ayudar a generar un tipo de sanación. Maestra Viviana, querías hacer una pregunta. Sí, quería preguntarle si en su experiencia de tantos años ha pasado que llegue alguien a hacerse una regresión, quiere hacerse una hipnosis regresiva, y usted se ha dado cuenta que no esté preparado, que no sea el momento, o siempre puede. Mira, lo que pasa es que yo creo, hay muchas personas que quieren simplemente ver la vida pasada, pero no han podido solucionar lo que les ocurrió en esta vida. Entonces terminamos yendo simplemente, vamos a la vida pasada y no puede porque tiene que solucionar. Entonces yo me devuelvo, trabajo con todas las improntas que haya en esta vida, si fue tocado sexualmente de niño, si le hicieron bullying, si el papá lo maltrató, si fue abandonado, si hay un arquetipo de abandono en su psiquis, si hay un arquetipo de rechazo, uno trabaja sobre todo eso, lo limpia y ahí sí la persona puede entrar en un trance más profundo. Pero recuerda de que a nosotros nos limita el tiempo, ¿no? Las terapias tienen un tiempo específico para hacerse 1 hora, 2 horas, y entonces nos limita el tiempo. Entonces la persona tiene que seguir viniendo a terapias hasta que el hipnoterapeuta le dé de alta, ¿no? Perfecto. Hay un trabajo previo también. Es un trabajo previo, correcto. En la literatura de la antigua India, por ejemplo, los Upanishad hacen mención a regresiones de vidas pasadas en varios textos escritos. Aunque también en el Yoga Sutra, por ejemplo, de Patanjali, se adentran más en el concepto y hablan con mayor detalle. Durante todo el siglo pasado y después de Cristo, de ahí en adelante, también bajo la idea de lo que el alma, ¿cierto?, se podía imponer con respecto al karma, con respecto a las vidas anteriores, con respecto también a lo que es una reencarnación, etcétera, como también lo ha hablado Brian Weiss en varios libros, que también lo menciona usted, para que la gente pudiese entender cuál es la diferencia entre una regresión y una vida pasada. ¿A dónde yo marco el límite? ¿Hasta dónde puede llegar la persona y decir, esto es solo una regresión y esto ya pasa a ser una vida pasada dentro de la Mira, hipnosis? lo que pasa es que cuando entras en un estado perinatal y estás recordando que tú hiciste un compromiso, un plan original, donde tú escoges a tu padre y a tu madre y decides encarnar en este plano, ahí estabas en una regresión en el vientre. Pero si ya tú ves que estás viviendo en el 1756 o en el 1300, ya ahí estás en otra vida. ¿Me comprendes? Sí, yo he conceptuado siempre que las regresiones son álmicas. Es un viaje en el alma. Y he conceptado siempre de que a través de ese viaje en el alma, nosotros estamos aquí en este plano experimentando ciertas cosas para poder crecer y evolucionar y ir a otros estados de entropía, donde nosotros vamos a evolucionar y a ser mejores seres, tal vez ya no terrícolas, tal vez seres en otro estado de conciencia, pero sí realmente la hipnosis es álmica. Estamos trabajando con nuestra alma,
con las cosas de imperfecciones de nuestra alma, con lo no creado por Dios. Lo no creado por Dios es la venganza, lo no creado por Dios es la ira, lo no creado por Dios es la envidia, lo no creado, es creado por nosotros como humanos. Y nosotros tenemos que resolverlo, no vamos a dejarle a Dios que haga todo. Nosotros fuimos puestos en este plano porque matamos, porque asesinamos, porque hicimos daño en una u otra forma, transgredimos esas leyes de amor. No tú, yo, todo el mundo. Aquí está, aquí no hay nadie, ninguno que yo haya conocido que no tenga una vida pasada en la cual haya cometido un error. O sea que, en cierta forma, hay gente que no quiere confrontar eso, no quiere vivir eso. Y entonces dice, no, hágame hipnosis clínica, pero no me lleve a una vida pasada. Entonces uno hace lo que ellos quieren, ¿no? Pero para mí lo valioso es poder confrontar el alma. Yo tenía un miedo inconsciente desde niño a las ratas. Yo veía una rata y parecía una mujer encima del escritorio gritando. Entonces era horrible. Entonces yo decía, pero ¿quién me hace hipnosis a mí? Y ya a los 22 años me fui a un sitio que tenía una oficina y encontré una rata que parecía una vaca y me cogí un machete y le arranqué la cabeza. Ese día me curé del miedo a las ratas. Entonces, si usted no confronta sus propios miedos, usted no puede saber cómo curarse. Usted tiene que ir en la terapia y confrontar lo que vivió, lo que hizo y tener la responsabilidad y entender que usted no es ese individuo que mató. Usted es ese, y ese individuo que te mató, tu papá te lo puso de mamá y no te entiendes con tu mamá y hay una relación turbulenta. Entonces, es darle las gracias a Dios porque el karma que estás viviendo con tu mamá en realidad es el amor de Dios para que lo puedas sanar. Entonces, partiendo de esa premisa y en ese mismo orden de ideas, nos enfocamos en mejorar la relación con nuestra mamá, con la relación con nuestra ex esposa, con nuestra esposa, con un hijo, porque venimos con unos karmas previos. Así es, muy bien, muy interesante también lo de la sanación de la hipnosis a través de más álmica, más que nada, más que mental, es algo más del alma. Maestra Viviana. Absolutamente, sí quiero hacer una pregunta fuera del contexto que tenía, pero ¿está la posibilidad de que yo quiera llevar a una persona, por ejemplo, a una edad puntual, a los 5 años, y, y que la persona vaya simplemente más atrás a otra vida? Sí, cada ¿Puede rato dar eso? los saltos se dan en la hipnosis. Si tú estás estudiando hipnosis, es muy importante, primero que no tengas miedo. Cuando estés haciendo la terapia no debes tener miedo, tienes que observar y si no sabes qué decir, los mismos seres de luz te van a poner qué decir en tu mente, Es porque que me ha siempre vas a pasado. estar rodeada de seres de luz, diciendo tu propio ángel guardián, que es una realidad. La gente dice, yo no creo en ángeles. Yo sí creo en ángeles, los hay de 2, de 4 y de 6 alas, según mi experiencia, y siempre están ayudando a que el paciente se sane en forma impersonal. No tienen ni por qué estar aquí y lo están haciendo. O sea que eso Perfecto. ocurre. El paciente que salta de en vez de sus 5 años a inclusive haber vivido en otro planeta, en otra dimensión, con otra familia dimensional y estelar, es una realidad. Hay personas que tienen implantes y saltan de una vez a cuando fueron implantados por extraterrestres, es una realidad. Cuando pacientes son implantados por seres de Zeta Reticuli, de Maldek maligna, los llamados Eves o grises, es una realidad. Personas que viajan uno da un comando a los 5 años y terminan en otros 5 años donde estaban violando a niñas de 5 años y en esta vida fueron violados porque están aprendiendo a través de transgredir esas leyes de amor. ¿Qué buscamos con todo esto? Hay gente que piensa que es que yo soy morboso, que me gusta llevarlos al dolor y sufrimiento. Sí, pero es que si yo quiero resolver un problema que usted tiene, yo no lo voy a llevar a un momento de alegría, que no le creó ningún trauma. Lo que le creó el trauma fue el momento de dolor y sufrimiento. La puñalada cuando vivió o la bomba cuando la pusieron en Egipto, o cuando usted estaba en la época de Hitler. En fin, hemos vivido tantas y tantas vidas que para mí es imposible poder dilucidar cuántas en cada paciente o en cada alma. Pero yo trato de avanzar lo más que puedo con la experiencia que tengo a sanar, a trabajar y a disfrutar ese trance para que la persona cuando venga diga, wow, this is powerful, esto tiene fuerza, esto es poderosísimo, porque no solo trabajó en su alma, sino trabajó en sus emociones, trabajó en sus hábitos, reprogramó su psiquis, se le va a hacer más fácil, bajó su azúcar, el azúcar porque tenía diabetes, en fin, o sea, esto tiene un poder inmenso, porque es realmente una meditación profunda. Me hace mucho sentido
Y me aclara muchísimo porque pensé que solo me había pasado a mí, porque desde la hipnosis clínica ericksoniana muchas veces los profesores dicen, no, no es posible, si tú estás trayendo a alguien a tal edad, tiene que estar ahí, no puede irse hacia otro sector, hacia otra vida, hacia otro Ah, planeta. no, no, el que te dice eso no Y sabe de ocurre, hipnosis. y El que ocurre te diga muchas eso veces. nunca ha hipnotizado a nadie. Entonces, manteniendo la calma, obviamente, como comentaba usted, y entendiendo que esas cosas pasan, que somos energía y somos La pues, cuestión linda es que te va a pasar que el paciente se vaya a estados de trance bien profundos y empiece a gritar que se lo están comiendo los leones. Y es impresionante. Y si tú no das los comandos correctos, está calmado. Y le pasa la mano por encima, está calmado. Entonces usted está haciendo los comandos y la persona inmediatamente se calma. Pero la persona no puede controlarte la hipnosis. Tú tienes que ser el líder en esa hipnosis. La persona puede controlar ciertos eventos en el proceso de la terapia, pero o sea, la persona no te puede agredir, no se puede parar de la cama a agrederte y seguir un trance, eso no es real. correcto. Correcto. ¿Puede moverse, por ejemplo, una persona durante la sesión, cambiar la voz, cambiar los gestos, si está recordando una vida pasada y actuar como fue antes, por ejemplo? Claro, hablar en otro idioma. Tengo pacientes que hablan en sánscrito, que hablan en arameo antiguo. Tengo pacientes que hablan alemán y nunca han ido a Alemania. O sea, ya después de que la persona está en el trance y está en la vida pasada, pues un día hicimos un programa aquí en Puerto Rico a una actriz y ella dijo que había vivido en la vida pasada, que su apellido era García y que vivía en un pueblo de Aguada y que su hermana todavía estaba viva y fuimos, hicimos un programa y fuimos, y ella reconoció dónde metía con su hermana menor, que ya la hermana menor tenía 95 años, y reconocían dónde metieron en esa casa unos recuerdos, y fuimos y rescatamos los recuerdos. Y ella pintó cómo era la iglesia en esa vida pasada, y la iglesia parece que había temblado, y la iglesia se había destruido un poco, y le hicieron otras reformas, y resulta de que cuando fuimos a los anales de realmente las fotos de esa iglesia era como esa persona decía. O sea que hay muchas pruebas realmente a los investigadores de lo paranormal que la reencarnación es una realidad y que uno puede recordar. La señora dijo, yo no te veo como si fueras mi hermana mayor, pero hay muchas cosas de lo que me estás diciendo que es imposible de que lo sepas. Como Correcto. dónde guardamos esas cosas que yo ni me acordaba. Pero relacionado con lo mismo, ¿cómo se confronta a una persona, por ejemplo, si comienza, como dijo usted, a hablar en sánscrito, en alemán? ¿Cómo la puede seguir trabajando el terapeuta si no, o no habla ese idioma o No, no entiende lo que está la diciendo? cuestión es que tú estás grabando siempre las terapias, ¿no? Tú al principio no vas a saber qué es sánscrito, no vas a saber qué es alemán, porque tú no hablas esos idiomas, pero tú le vas a dar un comando de que tú le vas a hablar en español y él te va a contestar en alemán, y en el alemán, y él te contesta en alemán, le dice tradúzcame, y él le traduce al español, porque el español es el que él habla, ¿me Ah, comprendes? correcto, sí. Tú tú vas guiando el proceso como tú quieras. Tú eres el que está mandando el proceso. Si la persona habla en arameo antiguo, tú le dices, hábleme en español porque no le grita en español y la persona grita en español. Ah, ya, sí, comprendo. Maestra Viviana. Sí, quería consultarle sobre el tema de las vidas pasadas. Si para realizarme una hipnosis de vidas pasadas, ¿debo creer necesariamente en esto o en la reencarnación, por ejemplo? ¿El terapeuta o el paciente? El paciente. No, no hay necesidad de que crea o que cambie sus posturas. Hay personas que son testigos de Jehová y yo les he hecho regresión y les digo, no tiene que cambiar su postura, es simplemente lo que está saliendo de su cerebro y es lo que lo va a llevar a la curación. No tiene que aceptar nada más. Acepte lo que usted crea y continúe con sus creencias. Tienes que ser muy amplio de pensamiento para no creer de que tienes que imponer al paciente a creer en lo que tú crees. No, eso no es el cometido. El cometido es aliviar el problema del paciente, no más. Muy bien. ¿Hay alguna experiencia que nos pueda compartir referente a las vidas pasadas que lo haya eh, quedado quizás, no sea la palabra correcta, pero en shock o que lo haya quedado marcado por mucho tiempo o que usted la pueda compartir para que la gente comprenda cómo funciona esto? Mira, es que son tantas experiencias que contarte una sola ya a esta edad, a 56 años, para 57 que tengo y estoy practicando esto hace más de 40 años, se me hace muy difícil recordar algo que haya sido que me impresione.
se me hace muy difícil recordar algo que pueda compartir que así, que sea algo que me haya tocado grandemente. Ok, Sí, se me hace muy difícil. Hay muchas cosas, pero imagínate, no, no puedo acordar. claro. ¿Y cuántas vidas puede una persona que se somete a regresión recordar, por ejemplo? ¿Hay un límite o puede recordar la persona, no sé, en 5 o en 8 sesiones, 40 vidas, 30 vidas, 50 vidas Sí, pasadas? sí puedes recordar las vidas que... Recuerda que es muy difícil si una persona ha tenido 10.000 vidas, ir a 10.000 vidas. Necesitaría cientos de citas. Entonces uno va a trabajar en las vidas más sustanciales, donde más dolor y sufrimiento hubo, donde más trauma hubo. O no te interesan los momentos de felicidad tanto. Los vas a utilizar en la terapia como terapeuta, porque después de que mueres, tú vas a unos estados de luz o unos cielos donde están vestidos de blanco y hay paz y hay armonía. Y esos sitios de paz los coges cada vez que quieras reprogramar un momento de estresores grandes en la vida del ser humano, cuando pierde un ser querido, que recuerde de que existe más vida después de la muerte y que ellos van a un lugar mejor, y usted se acuerda de cuando en la vida pasada usted fue a ese lugar y estaba como espíritu, como un ser mejor. O sea que todas esas técnicas son parte de las destrezas que el hipnoterapeuta utiliza para mejorar al paciente, ¿no? Pero, pero yo creo que es posible ver cientos de vidas. Toca tener el tiempo. Lo máximo que yo he regresado a un paciente son 40 vidas. Y hemos estado un año trabajando. O sea que hay veces que en una terapia puedes recorrer 10 vidas, hay veces que te estancas en una vida 3 terapias, porque no has resuelto esa problemática, ha sido tan fuerte, sobre todo si has sido brujo, si has sido brujo negro, satánico, y esas cosas siempre se da que hay personas que en esta vida son buenas y están pasando por ataques espirituales de una u otra forma y resulta que en otra vida practicaban las artes oscuras. Muy bien. Y con respecto a lo mismo, ¿puede, por ejemplo, una persona recordar de una vida pasada, más que la vida pasada, si estuvo, por ejemplo, en el plano astral, indicar cómo es el plano astral, o que estuvo con otros seres que han muerto, o tiene que ser necesariamente una vida pasada? No, 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 no tiene que ser necesariamente una vida pasada. Uno puede ir a recordar que ha vivido en otros estados, en otras dimensiones y eso sin necesidad de ir a vidas pasadas. ¿Sí? Lo que pasa es que las vidas pasadas es lo que usted está aprendiendo, es el recuerdo de su propia alma y en los eventos o las improntas se dan en el sufrimiento, no se dan en la alegría. Entonces usted tiene que ir a los momentos de dolor y sufrimiento para trabajarlos. Comprendo. Ahora estamos haciendo hipnosis clínica, pero estamos trabajando trabajar con la memoria celular del individuo para no permitir que el cáncer, las células de cáncer se proliferen, porque todo el mundo tiene cáncer, pero unos activan el cáncer y otros no, ¿no? Depende. Entonces, cuando tú trabajas con las emociones tóxicas de ese individuo y lo concientizas de que tienes que perdonar, no porque la persona que te agravió merezca el perdón, sino porque tú mereces la paz. Entonces ahí es cuando empieza una catarsis de curación y no deja que esas células puedan convertirse en cáncer. Muy bien. Y qué interesante también lo mismo, que dentro de algunos estudios indican que en el misma aura se puede reflejar la enfermedad mucho antes de que aparezca a nivel físico. Inclusive los virus entran por el aura, como el COVID. Ujú. Sí, ¿Sí? yo he tenido experiencias, mira, que en estos días me llama un amigo, hace ya como 5 meses, que se está muriendo en un hospital de Orlando. Es un locutor famoso acá. Y yo le digo, pero me escribe, ¿no? Que está muriendo y que tiene COVID con mucha tos, que está muy mal, que por favor, pues que viene a despedirse porque el médico lo va a entubar mañana y ya no va a poder hablar más y tal vez se muera. Le dije, ¿te puedo llamar? Y me dice, no, pero es que no puedo hablar. Le dije, pero déjame llamarte. Entonces lo llamé a las 3 de la mañana, estaba en el hospital, lo vi por el video y empecé a guiarlo en un Spirit Releasement Therapy y él encontró en su aura energías espirituales no humanas, creando toda la sintomatología de que el coronavirus traía. O sea, la tos, el trancarse la garganta, el pánico, el miedo. Por eso es que todas las personas, por ejemplo en Colombia, que están saliendo las personas del COVID, resulta de que salen o continúan con traumas psicológicos de pánico y de miedo y son enviados al psiquiatra, ¿no? Entonces, pudimos limpiar el aura completa de ese individuo y a las 8 de la mañana le dieron de alta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir?
que no es que el COVID sean energías espirituales, pero el COVID entra primero por un ataque de miedo, de terror. Y entonces cuando entra por ese ataque de terror puede dominarte, y el COVID, que es una molécula de grasa revestida del virus de los ectópodos, la malaria, la tuberculosis, el HIV y el SARS coronavirus, cogen tu sistema y lo desbaratan. Entran al pulmón y ya entraron al pulmón y terminan de desbaratarte y en 3 días estás muerto. Pero si tú te concientizas de que el miedo no puede estar y no lo dejas entrar, el virus se desaparece. Y lo he podido ayudar a cantidades de pacientes y lo hago totalmente gratis a los pacientes porque están en un hospital, pero en nuestros países les quitan el celular, o sea, no pueden hablar con nadie. Entonces es erróneo, ¿no? Es la muerte de la soledad. Los que hemos perdido gente en el COVID sabemos muy bien de que es la muerte sola, te terminan y a lo último 5 o 6 personas a que velen un poco de ceniza. O sea, es muy triste, la verdad. Entonces, siempre he pensado que los virus empiezan por el aura. Si tú fortificas tu aura se fue la luz aquí. Si fortificas tu aura, tu vida puede ser, tu vida puede ser salvada de este flagelo que es esta pandemia tan grande que nos cobijó. La verdad es que terrible. Claro. Se nos fue la luz por aquí, me pueden ver menos. Yo tengo una lamparita de estas que no hay que, déjame ver, yo la toco por aquí. Okay. Qué interesante también lo que nos indica de eso del aura, que en otra oportunidad y en otro programa vamos a ondear con usted referente a todo lo que sea del aura. Maestra Viviana, ¿alguna pregunta que nos quede en el tintero? La verdad es que Efraín ya lo comentó, por lo menos yo lo escuché, pero quiero que me diga, según su experiencia, si hay vida después de la muerte. ¿Qué piensa? Sí, no solo hay vida, hay más vida. No sabemos cuál es más real, si la de allá o la de acá. Yo vivo más allá que acá, o sea que para mí la vida después de la muerte es una realidad. O sea, realmente no morimos, cambiamos como si nos transformáramos en otra forma de vida, ¿no? Sí. Ya no física ni material, sino energética. Por eso es que estos espíritus no pueden pasar el bardo, no atraviesan el bardo, que es la dimensión frontera entre la tercera y la cuarta, y se quedan pegados a ese bardo y son obligados por otras energías intrusas que te obligan a venir a molestarlos vivos de nuevo, ¿no? A parasitarlos con tus estupideces, drogas, alcohol, sexo, todo lo que sea negativo, porque ese es el cometido, ese es lo que llaman el bardo, el mundo o el hueco de los muertos. Entonces, es importante entender eso es tela de donde cortar, hay mucho para hablar de ese tema, es un tema muy complejo y que pues ya no es una cuestión de creer o no creer, los que estamos en esto sabemos muy bien que eso es una realidad. Así que hay enfermedades mentales, físicas y energéticas. Exacto. Tal cual como lo dice. ¿Se corre el riesgo, por ejemplo, de perder la personalidad actual y que quede la personalidad de la vida pasada después de una regresión, de una terapia? La verdad es que no. La verdad es que nosotros, más bien antes de la terapia, traemos subpersonalidades de las vidas pasadas. Somos agresivo-pasivo porque tal vez éramos militares con Hitler, en un general de Hitler, y actuábamos en forma muy agresiva. Y traemos esa agresividad para esta vida. Si éramos mujeres, si éramos prostitutas, si no nos pagan, no trabajamos. En fin, traemos muchas subpersonalidades antes de la regresión y después de la regresión abandonamos todas esas subpersonalidades y creamos un metamodelo nuevo de quién somos, no de quién fuimos. Ah, sí. Sí, que lo que pasa es que pero que muchas veces se ven en películas, en documentales que muestran que la persona queda con la personalidad anterior, que lo importante de esto es poder destacar de que efectivamente no es así para que la gente tampoco tenga miedo de realizarse una regresión y una terapia. Si fuese así ya hubieran matado más de un presidente programándolo con hipnosis, ¿entiendes? Fuiste asesino en la vida pasada, puede serlo en esta, claro que puede serlo en esta, pero si la persona, por eso es que te digo que nunca se pierde la conciencia absoluta, a no ser de que, o sea, hay personas, yo me he dado cuenta de esto, hay personas que pueden poseer las energías espirituales y ellos perder la conciencia y hacer cosas en el estado de posesión si se da, ¿no? Por eso es que tú ves los poseídos amarrados, para que no se agredan a sí mismos o agredan a otros. Pero ese es otro tema totalmente diferente a la hipnosis.
¿comprende? Es un estado de posesión espiritual. Una cosa es la instrucción astral en el aura y otra cosa es la posesión, ya sea de un demones o de algún tipo de entidad. Hay personas mucho más susceptibles a hacer puente entre esta vida, entre esta tercera dimensión y los seres que están vagando por ahí haciendo maldades. Hay gentes mucho más sensibles a eso y puede ser que los hagan usar droga, como ocurre, los hagan comportarse en forma irresponsable con su moral, como ocurre, los hagan, y es una realidad. Y no necesariamente la persona ha perdido completamente su capacidad de tomar decisiones, pero está haciendo lo que le ponen las energías espirituales en la mente. Entonces tenemos que poder mostrar a las personas de cómo analizar cada uno de los casos es diferente. No hay un caso igual, nunca hago una regresión igual, nunca, porque siempre ocurren cosas que son muy diferentes. Exacto. Muy bien. Maestra Viviana, ¿alguna última pregunta para ir cerrando la entrevista el día de hoy? Efraín nos ha contado hoy en el programa, ¿cierto?, que podemos sanar fobias, miedos, traumas, muchas cosas, más no todas, como él lo recalcó muy bien. ¿Por qué? Yo quisiera que nos dijera por qué es importante o por qué yo o cualquiera de las personas que va a ver este programa y lo va a escuchar podría o debería hacerse una regresión. Mira, a mí se me hace muy difícil convencer a alguien que se haga una regresión. La persona tiene que ser responsable con lo que está vivenciando, con lo que está padeciendo, con lo que quiere sanar, con la autoestima que quiere subir. Y si encuentra una herramienta como es la hipnosis clínica, como son las regresiones, debería hacer caso, porque no lo dijo Efraín Echeverry, lo dijo Mesmer, lo dijo Brian Weiss, lo dijo Chacón Talamudi, lo dijo Caicedo. Estamos hablando de que son cantidad de personas que han pasado y hemos estudiado este tema de las terapias del tiempo a fondo y en forma responsable y tratamos de dar una información para que la persona lo lea y tome sus decisiones. Pero uno es imposible por uno a convencer gente, tiene que hacerse una regresión, porque yo lo digo, eso no es mi caso, yo no estoy en eso. Yo doy la información y la persona tiene que digerirla, estudiarla, procesarla y de ahí tomar la decisión, porque nadie te obliga a que te haga una regresión. Claro. Y tratar de convencer al individuo que ya es incrédulo y no cree ni en vidas pasadas y se va a estar burlando de mí cuando hay una fila de 1000 personas que sí quieren sanarse, pues es una pérdida de tiempo. Efectivamente. O sea, entrar en esa confrontación no es lo mío. Ok. Muy bien. Entonces, damos por finalizada la entrevista el día de hoy de este gran tema que hemos conversado con nuestro invitado Efraín Echeverry, y que pronto también vamos a volver a molestarlo, ¿cierto?, en una futura entrevista para hablar sobre las enfermedades de la hora. Chile que quiere que, perdóname, tengo mucha gente de Chile que quieren que vaya a ir a Chile, que he postergado ese viaje más de una vez, ya próximamente esperando que baje un poquito más esta cuestión de la pandemia para poder ir a Chile a ver pacientes en Chile. Así es, y aquí lo vamos a estar esperando nosotros para también a ver si podemos generar algún tipo de charla o algo con distintos tipos de terapeutas sin ningún problema. O sea, las puertas están abiertas, solamente hay que esperar efectivamente que baje un poquito se retome la normalidad dentro de lo posible. Gracias a ti, gracias a la dama por la entrevista, gracias por contar conmigo. Aquí tienen un amigo en Puerto Rico, colombiano, pero vivo en Puerto Rico, para lo que necesiten, ¿ok? Cuando quieran venir para acá, esta es su casa. Muchas gracias, Efraín. Con esto entonces nosotros despedimos el programa el día de hoy y también los invitamos a quienes nos ven por primera vez a suscribirse a nuestro canal y darle me gusta y dejarnos algún tipo de comentarios. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias, bendiciones. Bye, bye.